pero en un tono discreto. Él se convierte en un político prominente en Colombia gracias a los golpes que le asesta al terrorismo en su gobierno, presidente Uribe. Es decir, que Juan Manuel Santos era percibido por los colombianos y desde afuera como un hombre duro, implacable contra las FARC, que no estaba dispuesto a hacer concesiones, como las habían hecho otros presidentes colombianos. La pregunta, presidente, es cómo Juan Manuel Santos pasó de ser uno de los enemigos más consistentes de las FARC en su gobierno a un amigo de las FARC que negocia con ellas en La Habana y que ahora recibe el apoyo de las FARC. Las FARC hacen un comunicado diciendo queremos que reelijan a Juan Manuel Santos. ¿Cómo explica usted eso? Porque para mí es inexplicable. ¿Qué tema tan difícil? También le voy a desagregar esa pregunta que para mí tiene difícil respuesta. Algunas personas cercanas al expresidente Pastrana afirman que fue el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, quien en esa época propuso que se desmilitarizara la zona del Caguán. Pero hay que tener en cuenta eso. Si eso es así, es un antecedente muy revelador. Un antecedente muy revelador que yo no lo tuve en cuenta, porque lo vi tan comprometido con las políticas de nuestro gobierno que jamás pasó por mi mente poner en duda ese compromiso. Segundo, déjeme decir lo siguiente, que busque la paz es correcto. Nuestro gobierno había ganado mucho en eso y que él quiera consolidarla es correcto. ¿Cuál es mi preocupación? Primero, que lo ha hecho al costo de deteriorar la seguridad. Segundo, la oferta de impunidad. El mal ejemplo en que eso se constituye para otros grupos terroristas que hay en Colombia. La desmotivación de las Fuerzas Armadas, la desconfianza en la ciudadanía. Inclusive cuando uno estudia el tema desde la óptica elemental del lenguaje, encuentra que cuando nuestro gobierno creó en la conciencia de los colombianos y de la opinión internacional que la FARC era un grupo terrorista y que lo es por sus acciones, por el narcotráfico, por su combate a la democracia. Y costó trabajo en su gobierno instalar esa idea en la opinión pública, ¿verdad? Que el presidente Santos compartió. Correcto. Él ahora los ha elevado a la categoría de parte de un conflicto, los ha legitimado, los ha puesto en el mismo nivel de las Fuerzas Armadas. Esta semana hemos visto que en Inglaterra asesinaron un soldado y el pueblo inglés se rebeló. Inclusive los que estudian el tema del lenguaje me decían en una universidad en los Estados Unidos, pero ¿por qué los ingleses llaman esto terrorismo? Se fue un asesinato individual, con cuchillo, y hoy siquiera lo llaman terrorismo. Eso demuestra que hay un pueblo que tiene la guardia en alto y que no va a permitir esos actos de violencia. Aquí han asesinado este año casi 100 integrantes de la policía y del ejército. Y la actitud del gobierno ha sido totalmente permisiva con el terrorismo. ¿Y cuántos asesinatos a miembros de las fuerzas del orden han ocurrido al mismo tiempo que representantes del gobierno negociaban con los cabecillas de la FARC en La Habana, presidente? Esta semana 15. 15 hombres uniformados de Colombia. Solamente en una semana. Asesinados por las FARC al mismo tiempo que se negocia. Esta semana el ELN asesinó 11 y el gobierno ha anunciado que está empezando diálogos con el ELN. Y la FARC asesinó entre 4 y 6 solamente esta semana. Y entonces los asesinan y simultáneamente el gobierno está dialogando con ellos en Cuba. Yo hago una pregunta, Jaime. ¿Qué país del mundo aceptaría que mientras su gobierno está dialogando con un grupo terrorista, ese grupo terrorista asesine a sus soldados y policías? ¿Por qué Santos hace eso? Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego seguiremos viendo esta entrevista con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, grabada hace muy pocos días en su finca en Río Negro, a 15 minutos del aeropuerto de Río Negro, en Antioquia, Colombia, donde él vive con su mujer
y su familia hace años, 15 años por lo menos, en esa hacienda tranquila, bucólica, que originalmente era de propiedad de su suegro y donde él se ha afincado. Regresamos con Álvaro Uribe después de la pausa. La entrevista que grabé en días pasados con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la finca familiar en la que reside en Río Negro, Antioquia. Alguien me preguntaba si el expresidente Álvaro Uribe podría postular nuevamente como candidato presidencial. En Colombia las elecciones son en mayo del próximo año. No, la Constitución colombiana no permite que los expresidentes se postulen nuevamente. De hecho, cuando él juró como presidente en el 2002 era solo por 4 años y aquella Constitución no permitía la reelección, pero se hicieron algunas enmiendas y él consiguió una reelección. Y solo una, de manera que la actual Constitución colombiana permite solo una reelección, con lo cual el presidente Juan Manuel Santos puede optar por la reelección en mayo del próximo año, pero no está obligado, puede inhibirse, puede dar un paso al costado. En noviembre de este año, Juan Manuel Santos va a anunciar, la ley lo obliga, si va o no a la reelección. Las encuestas no le son favorables. Y es posible que en noviembre de este año Juan Manuel Santos vea que hay mucho viento en contra y a lo mejor no firmaron un acuerdo de paz con las FARC en La Habana y diga no voy a la reelección. Eso puede ocurrir, pero lo más probable es que Juan Manuel Santos opte por la reelección y que el jefe de la oposición sea Álvaro Uribe. Que Álvaro Uribe se postule al Senado, que allí sí puede aspirar, y que lance un candidato afín, leal, a su movimiento político, con lo cual la gran pelea que va a ocurrir en Colombia, la gran batalla política que está por ocurrir en Colombia, es entre el candidato presidencial de Uribe, quién será, está por verse, y Juan Manuel Santos si va a la reelección. Después de esta pequeña introducción, sigamos disfrutando de la entrevista con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que reanuda el diálogo haciendo alusión a lo que a muchos nos ha desconcertado, y es que Juan Manuel Santos estimule unas conversaciones de paz con las FARC y ahora también quizá con el ELN en La Habana, Cuba, bajo el padrinazgo de la dictadura cubana y venezolanas. Y entonces Uribe hace una comparación con Al Qaeda y dice que qué ocurriría si el gobierno de Estados Unidos se pone a conversar con los terroristas de Al Qaeda. Vamos a Estados Unidos. Imagine usted, en gracia a la discusión, que Estados Unidos tomara la decisión de negociar con Al Qaeda y que en el proceso de negociación Al Qaeda asesinara unos soldados americanos. Y eso ha llevado a algo muy grave en Colombia. Se lo voy a contar. A mi generación la educaron con una actitud de indiferencia o con una actitud de suspicar frente a las Fuerzas Armadas. Cuando yo era estudiante universitario no se admitía que uno apoyara a las Fuerzas Armadas. Le decían militarista, fascista, de extrema derecha, etc. Nuestro gobierno creó en los colombianos un gran sentido de afecto por las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo en esos años los niños en las carreteras agitando banderas de saludo a los soldados. ¿Por qué lo hicimos? Porque un país que ha sido tan martirizado por el terrorismo, por los narcos, por las guerrillas, por los paramilitares, tiene que apegarse a su Constitución y a sus Fuerzas Armadas. Hoy esas Fuerzas Armadas están asesinadas por el terrorismo, vilipendiadas por sectores de la justicia, utilizadas por un gobierno que no las defiende. Y moralmente humilladas porque las sientan a una mesa en La Habana a negociar en plano de equivalencia moral con unos criminales terroristas. Pregunta, presidente Uribe, ¿le parece bien que el gobierno de Santos negocie con las FARC en La Habana? Claro, el argumento del gobierno de Santos es, estamos negociando fuera de Colombia, al mismo tiempo que proseguimos con la política de represión militar. No les vamos a dar tregua. Pero Cuba es una isla en la que hace 54 años hay una dictadura, y una dictadura que ha estimulado
movimientos guerrilleros terroristas en toda la región, tratando de minar la democracia liberal. Entonces, ¿le parece el escenario correcto La Habana, Cuba, para negociar con las FARC? Cuando yo era presidente, en alguna conversación con Fidel Castro, él me dijo que él ya no ejercía influencia en la FARC. La FARC se convirtió por el narcotráfico en un grupo tan rico. Eso le dijo Fidel a usted. Claro. Lo he leído en su libro, no hay causa perdida, me parece. Él me dijo que él ya no ejercía influencia en la FARC y se lo creí y lo sigo creyendo. Yo creo que la gran influencia la ha ejercido el régimen de Venezuela, porque el régimen de Venezuela es el que le ha dado hospedaje, protección a la FARC, asilo ilegal contra la legislación internacional. Yo no podría objetar el lugar de Cuba, porque cuando yo llegué a la presidencia, el presidente Pastrana, mi antecesor, traía un inicio de diálogo con el ELN a través de Cuba. Y yo dije, lo aceptamos. Nuestro comisionado fue allá, pero el ELN no aceptó nuestra condición fundamental, que era, para que haya diálogo y negociación tiene que haber cese verificable de actividades criminales. Claro. Entonces nosotros no objetamos el tema por La Habana, aceptamos La Habana, pero el diálogo no se dio porque el ELN no aceptó esa condición. A mí lo que me parece preocupante es la parte sustantiva. Entonces usted dice ahí, han sentado los militares allá. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces el soldado que está aquí, a quien el presidente Santos le da la orden de combatir al terrorismo, también le está dando la contraorden de que no lo combata, porque ese soldado, a tiempo que está oyendo al presidente Santos decir combatan al terrorismo, está viendo que sus generales están allá sentados con el terrorismo. Claro, claro. Es como el policía que recibe la orden del gobierno de combatir el narcotráfico dirá, ¿para qué me voy a exponer a que el narcotráfico me asesine? Si el presidente Santos, que me da esta orden, también está hablando de la legalización. Entonces es un gobierno de órdenes y contraórdenes. Y entonces eso crea gran confusión en la opinión, desmotivación en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido golpistas. Este país tuvo la más sólida democracia en el siglo de las dictaduras. Colombia me parece que es la democracia en la región más antigua en este momento. En el siglo pasado tuvo apenas 4 años de interrupción. Sí. Las Fuerzas Armadas de Colombia, dado esa solidez democrática, de ellas puede uno inferir que son absolutamente profesionales, pero las desmotivan. Presidente... no son golpistas, pero están desmotivadas. Pero están desmoralizadas. ¿Usted cree, y usted lo conoce bien, que en noviembre el presidente Juan Manuel Santos va a anunciar que va a la reelección? ¿Cuál es su intuición? Ahora él dijo algo que lo decíamos nosotros. Él dijo que aspira a que reelijan sus políticas. Cuando aquí se discutía un referéndum para permitir una segunda reelección mía, lo que habría sido una tercera elección. Lo recuerdo. A mí todos los días me preguntaban y yo contestaba desde el alma. Le dije, mire, estoy en una encrucijada. Lo recuerdo. Porque por un lado no me parece conveniente prolongar al presidente, perpetuar al presidente, y por otro lado me preocupa que no sigan estas políticas. Entonces yo llamaba a elegir las políticas, a reelegir las políticas, y eso se puso en cabeza el presidente Santos. Este programa me permite decirle a los colombianos, en el 2010 nos proponíamos reelegir la seguridad, la inversión y la política social. Ahora Santos nos invita a reelegir sus políticas. ¿Cuáles? El deterioro de la seguridad, el temor a la inversión. ¿Cuáles? El estancamiento de las políticas sociales. ¿Cuáles? La afinidad con los dictadores. Entonces, si esas son las políticas del presidente Santos que él quiere reelegir, me toca decirle a los colombianos y recorrer el país y hablar con mis compatriotas y decirle, cuidado, ese no es el camino correcto. ¿Usted votó por él el 2010, presumo? Claro que sí. En primera y segunda vuelta. Por supuesto. Y con Y me convicción. angustié por la elección de Santos mucho más
que cuando yo era candidato. Porque estaban en juego sus políticas y usted creía que él iba a preservarlas. Así es. Ahora, me parece que mayo del próximo año, ¿usted se imagina votando por Juan Manuel Santos? La respuesta a esa pregunta después de la pausa. Ya volvemos.